Ya muchachos, vamos a empezar con la configuración de una pequeña topología y sus configuraciones básicas, viendo también el DHCP y aprovechar de ver protocolo de enrutamiento. En este caso vamos a ver IGRP para después, las siguientes clases, ver lo que es telefonía IP. Entonces, para poder montar un servicio como telefonía IP necesitamos tener una topología que soporte este tema, ya tanto sea enrutamiento como algunas configuraciones básicas para que esto funcione, ¿ya? Entonces primero, ya tenemos aquí los cálculos hechos de PLCM que están acá en nuestra topología y voy a empezar con las configuraciones básicas del equipo para que lo puedan ver. Entonces voy a empezar con el router Santiago, los voy a nombrar a propósito, antes de que no empecemos. Entonces aquí va a ser este equipo, es Santiago, ¿ya? Y aquí va a ser Conce. Ahí está, para que quede más clarito. Entonces, aquí voy a poner netamente enable, ¿cierto? Configura terminal. Recuerden que el router parte con modo usuario, después con enable modo usuario privilegiado y después entramos con configura terminal a modo configuración global. Entonces, primero que todo, hostname y le voy a poner nombre, en este caso va a ser Santiago, ¿ya? Esa es la primera configuración básica, el nombre, para identificar el cual estamos trabajando. Segunda configuración básica, que es la password, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de password. Enable password, ¿ya? Que va a ser en este caso Cisco, a no ser que les diga lo contrario, o según el requerimiento. Y la segunda password va a ser enable. ¿Cuál es la otra password? ¿Enable cuánto? ¿Cuál? Sí, pues este Cisco 1. Ya démosle. O sea, en el fondo, ¿cuál es más importante? ¿Cuál tiene más peso? La secret. Por lo tanto, si yo configuro ambas, no tiene ningún sentido porque la enable password no la toma en cuenta, queda deshabilitada. ¿Ya? Entonces, miren, enable password, o sea, enable secret va a ser Cisco igual. ¿Ya? Va a ser rápido el tema. Enter. Y llevamos dos configuraciones básicas. Segunda configuración básica. La línea consola. Line, console, ¿cierto? 0. Recuerden que, ¿por qué 0? Porque los equipos Cisco, ya sea tanto un switch o un router o tal vez otro equipo, vienen con esta siguiente interfase. Aquí aparece, donde le estoy indicando, el cursor, es el puerto consola, donde hay uno entra a configurar el equipo, con un cable consola. Por lo tanto, como hay un puro puerto, parten con la consola 0. Entonces ellos entienden eso. Por eso es la 0. Entonces en este caso, consola 0. Le damos password. Voy a abreviar el comando, Cisco igual. Y después lo logueamos. Activamos el tema. Y salgo. Después configuro las líneas virtuales, ¿ya? Que son 4 sesiones. Eso significa líneas virtuales, que es para hacer telnet, acceder remotamente a los equipos. 0 espacio 4. 0 espacio 4 pues son 5 sesiones. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Esas son las 5 sesiones. Después lo mismo tema, la password, Cisco para no tener tantos problemas, y después login. Y salgo, exit. ¿Ya? Después de eso, el banner mod es un saludo inicial que se llama. Pero el saludo inicial en el fondo, yo no puedo poner bienvenido a mi red. Por temas de seguridad uno tiene que al menos dar un mensaje de advertencia. ¿Ya? Entonces aquí en este caso, solo personal autorizado. Recomendación, que ojalá sea en mayúscula y que también podamos que sea un mensaje claro, ¿cierto? Y en mayúscula, ojalá. Entonces, a todo esto tiene que terminar con el mismo carácter el mensaje. Si yo inicio acá con ese carácter, tengo que terminarlo con el mismo carácter. Si no, el sistema va a pensar que va a ser un lenguaje hasta indefinido. Entonces hay que terminarlo, hay que encerrarlo en ese carácter especial. ¿Ya? Esas son configuraciones básicas.
Y después, obviamente, la interfaz asociada. Pero yo con eso estamos bien. ¿Sí? ¿Cómo se hace este tema? Vamos a hacer la siguiente configuración. Control C, vamos a router Santiago, ingreso a router Santiago. ¿Se ve de atrás? ¿Sí? ¿O amplío la pantalla? No sé, voy a aumentar un poco las preferencias aquí. Me debería aumentar un poco el tamaño. Se ve mejor ahí, ¿cierto? Ya. Entonces acá en el fondo es copio y pego. ¿Qué pasó? Ah, claro, verifiquemos la configuración. O sea, la primera configuración que debemos notar es que está el nombre. ¿Cómo reviso la configuración? ¿Show cuánto? Exacto. ¿Y la otra? Exacto. Fíjense, yo para no... ¿Dónde reviso? ¿Dónde ejecuto los comandos show? ¿En qué modo? Hay 3 modos. ¿Cuál de los 3 lo reviso? Modo usuario, usuario privilegiado, configuración global. ¿En cuál? Modo usuario privilegiado. Tendría que salir de este modo que está. Este modo es modo configuración global. Pero para no salir y ahorrar tiempo, antepongo el comando do. Entonces abrevio show running config y me debería mostrar la configuración. ¿Se fijan? Fíjense bien acá. El hostname, Cisco, Santiago, enable secret. Fíjense lo que agrega. Está encriptada y después el enable password. ¿Y cuál fue el orden que le dimos nosotros primero? Al revés. Entonces automáticamente el router da prioridad a una. ¿Y cuál fue? La secret. ¿Ya? Si sigo bajando, debería aparecer más abajo las líneas virtuales y el banner mod. El saludo inicial. ¿Se fijan? Ahí está el banner. Solo personal autorizado y la línea consola que aparece ahí y el password. Estas conviene encriptarla igual. ¿Cómo se encriptan? De la siguiente forma. Service Password Encryption. Con ese comando encripto todas las passwords. ¿Ya? Enter. Las voy a revisar. Fíjense cómo cambia la Cisco. La encriptación es menor, pero por lo menos encripta. Ahí está la línea de consola y la línea virtual. También están encriptadas. Una buena práctica. Conviene hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a agregar acá abajo. Ahí está. ¿Se fijan o no? Miren ahora. Voy a salir con control Z, yo vuelvo a la raíz inmediatamente. Y voy a dar un exit. Está en blanco. Voy a ingresar. ¿Qué aparece? Aparece el tema. Entonces, aquí Cisco, enable Cisco. Bastante simple el tema. ¿Yo por qué ocupo mucho el TXT? Porque es más fácil editarlo y lo puedo leer más fácil y no equivocarme y en modo respaldo. Sobre todo, bueno, yo lo ocupo mucho, tanto cuando tengo configuraciones que se repiten mucho, cuando configuración de switch, seguridad de puertas, ese tipo de cosas, se ocupa bastante el tema del TXT. Sigamos con las configuraciones básicas. Entonces acá vamos a ingresar a la interfaz. Fíjense, router Santiago tiene 2 interfaces asociadas, la serial 00 y la fase Ethernet 00. ¿Ya? Entonces voy a empezar por la red LAN primero. Perdón, por la serial. Interface, le estoy abreviando, interfaz, lo voy a agregar completo. Serial 0 slash 0. ¿Cierto? 0 slash 0. IP address, también lo puedo abreviar. Asigno la IP que dijimos. Tengo la red 6.0. Por lo tanto, acá abajo, ¿qué IP tendría que ir según la topología? La 6.1, ¿cierto? 192.168.6.1. ¿Con qué máscara? 255, 255, 255.252, que es máscara 30. Enter. ¿Tiene clock rate asociado? ¿Sí o no? ¿Tiene el clock rate asociado? No lo tiene asociado. Lo tiene el otro.
Aquí en Packet Tracer es súper fácil verlo porque aquí no aparece. Pero en la vida real, ¿cómo puedo visualizar cuando mi equipo es DC o DTE? Supongo que el alumno Juan Pablo sabe. No sabe. ¿DC o de qué? Le explico inmediatamente, miren. Lo que pasa es que es súper simple este tema. Cuando yo tengo una conexión serial que va, por ejemplo, desde... Voy a sacar acá el cable para que lo puedan visualizar y les quede ahí. La conexión serial va desde un router a otro router. Se fijan que acá aparecen las conexiones, dice serial DCE, y después si voy al lado, dice serial DTE. DCE significa equipo de conmutación de datos. Equipo de conmutación de datos. Y el DTE significa equipo terminal de datos. Por lo tanto, como hay una comunicación serial, tienen que sincronizarse los routers. Porque es una comunicación asíncrona, por decirlo de una forma simple, sin orden. Por lo tanto, al sincronizar ese tema, yo tengo que priorizar ese tema. Cuando uno esté más adelante o vean topología o tecnologías como Frame Relay, siempre el ISP tiene que tener el DCE. Porque el terminal, ¿dónde va a estar ubicado? En las casas o en algún lugar donde esté el terminal. Por lo tanto, en la topología nuestra vamos a simular que tenemos un gateway, que en ese caso él va a ser el encargado de tener el DCE. Y nuestro terminal en este caso va a ser el router Santiago. Por lo tanto, va a quedar de esta forma. Se fijan, aquí elijo la serial 00 y aquí en este otro equipo va a ser la serial 00. Entonces en Packet Tracer aparece un relojito. Entonces el relojito me indica, este equipo es DCE. Y en ese caso, y en esa interfaz, hay que configurar un comando especial que se llama clock rate y uno asigna un número, que también lo vamos a ver cuando configuremos ese equipo. Entonces en este caso, este equipo no necesita esa configuración porque solo lo lleva el equipo DCE o la interfaz DCE. ¿Ya? Ahora, ingresamos a la interfaz, ahora le damos la IP. Después de eso le damos un no shutdown y exit. ¿Ya? Ahora ingreso interface facetnet 0 slash 0. Le doy la IP address, la 192.168.0.0. ¿Qué máscara tiene eso? Máscara. ¿Qué máscara tiene? 22. Por lo tanto, si en máscara 22 va a ser 255, 255. ¿Cuál es la máscara? Máscara 22. 255, 255. ¿Cuánto? Máscara 22. ¿Cuánto es? 255, 255, punto. 252, ¿qué más? Punto 0, bien, eso es. 252.0. Esa es la máscara, para 22. Recuerden que la máscara, como tenemos la topología acá en la pizarra, me indica el corte cuando hicimos el cálculo, ¿sí o no? Entonces yo tengo que expresarle ese tema al router. ¿Cómo lo expreso con la máscara? ¿Y cómo lo traduzco con la dirección transformada a decimal? Entonces en este caso va a ser 255, 255, 252.0. No shutdown y exit. Listo. En este caso, según nuestra topología, tengo asignada para 1000 hosts. Entonces, ¿qué conviene hacer en ese caso? ¿Asignarlas manualmente o por DHCP? DHCP, ¿cierto? Entonces voy a configurar el DHCP. Son 3 líneas que se configura. Entonces, ¿cómo se hace el DHCP? Se pone IP DHCP pool. Ese es el comando. Y ahora uno le da un nombre. En este caso, le vamos a dar un nombre que nos identifique en el fondo nuestra red. En este caso va a ser LAN STGO. Ese es el nombre de nuestro pool de direcciones. ¿Ya? Enter. Entonces después declaro la red network.
y asigno la red que estoy configurando. Entonces va a ser la 192.168.0.0 con su máscara. 252.0. Listo. ¿Qué creen que tiene que ir ahora? Ya le asigné la red. ¿Qué creen que falta? La puerta enlace, muy bien. ¿Cómo se agrega el comando puerta enlace? Se pone default-router y asigna una puerta enlace. En este caso, ¿cuál sería? La 0.1, muy bien. 192.168.0.1. Y eso sería. Ahora, puedo agregar un DNS, puedo agregar también, puedo excluir direcciones IP. Después, cuando veamos telefonía IP, en la parte del HCP hay que configurar algo especial. Y ahí vamos viendo un par de cosas más. Pero por el momento, así se configura un DHCP. La forma básica. Exit. ¿Ya? Exit. Verifiquemos que quede bien este tema. Entonces aquí, un control C, y aquí voy al router y pego. Entonces, configure terminal, pego. Ya me está indicando algunos temas. Voy a apurar el tiempo. Aquí hay una tecla, aquí abajito, se llama Fast Forward Time, para que yo apuro el tiempo y automáticamente cambio los LED. Me ayuda un poquito a acelerar el tiempo. ¿Ya? Voy a ir a los PC, debería funcionar. ¿Cómo le doy dirección dinámica aquí para que actualicen los equipos? ¿Dónde tengo que ir? Voy ¿a dónde? Tengo 4 pestañas. Voy desktop, aparecen todo este tipo de cosas. Entonces en este caso, configuración de HCP. Veamos qué pasa, no debería pasar ese tema. Ya muchachos. Fue un pequeño error de tipeo solamente. Entonces, verifiquemos esto. Y aquí, ahí toma la IP. Se fijan, la HCP la asignó a los equipos. Por lo tanto, yo ya tendría conectividad entre los PC al menos. ¿Cierto? Exitoso. ¿Qué es lo bueno de configurar esto? ¿Qué es lo bueno? De que yo me ahorro hartos pasos y en menos, así no me equivoco tanto. ¿Ya? No me equivoco tanto. Voy a configurar ahora el autorouter, que es súper simple. Yo voy acá, copio todo, control C y pego acá abajo. ¿Cierto? Y solamente, ¿qué tendría que hacer ahora? Editar, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, este va a ser Conce, creo que era, ¿cierto? Obviamente le cambio el nombre, en este caso era Conce. Conce, lo otro es lo mismo, las passwords de las consolas virtuales es lo mismo, saludo inicial, solo personal autorizado, aquí vamos a hacer una pequeña variación. En red Conce. Para que vean la diferencia. Ya vamos a visualizarlo. Encriptamos las passwords y ahora sí cambiamos la IP. En este caso, tenemos la serial también 00. ¿Qué IP tendría esa según la topología? La 6 puntos. Está en la pizarra. 6 puntos. Está en la pizarra. 6.6, ¿cierto? 6.6. ¿Está bien la máscara? Está correcta. ¿Tiene clock rate este equipo? No, ¿cierto? Vamos ahora a la fase Ethernet. ¿Cuál es la IP de la fase Ethernet de la red de Conce? 4, ¿cierto? Aquí va a ser la 4.1. Y el DHCP lo configuramos y lo cambiamos. En este caso, para la red o para el LAN de Conce. En este caso editamos acá, no el LAN Santiago, el LAN Conce. ¿Cuál es la IP? 4.0 de la red. Y la puerta enlace, 4.1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué falta? La máscara, ¿cierto? La máscara en este caso es 254. Y aquí igual es 254. Ahí está. Esa es máscara 23, 254. Y sería esa la configuración del equipo. Entonces vamos acá. Control C.
Voy al equipo Conce y pego. Verifico que esté correcto. Veamos si la IP la agregó, porque ahí sí está agregada. Ahí está. ¿Ya? Está todo ok. Ahora tengo que revisar la LAN si es que están... Si es que asignó la IP. Entonces aquí, DHCP dio la 4.2 y acá también dirá la 4.3. Ahí está, asignada la IP. Por lo tanto, verifico conectividad. Ahí está, exitoso. Nos falta configurar el router gateway. Entonces aquí lo configuramos. Lo vamos a configurar con las mismas cosas. Entonces aquí Control C, pegamos el equipo. Entonces va a ser gateway. Ahí está. Nombre va a ser gateway. Las passwords son las mismas, solo es autorizado, pero en GW la serial 00. ¿A dónde va la 00 de ese equipo? A Santiago, ¿cierto? Y según la topología de la pizarra, ¿qué IP tendría que tener? ¿Cierto? 6.2. Por lo tanto, va a ser la 6.2. Máscara 30. ¿Qué hay que agregar en ese caso? ¿Qué habría que agregarle en ese caso? Lo dije hace un rato atrás. ¿Cómo? ¿Cierto? Clock rate. ¿Cómo se agrega? Clock rate. Hay altas velocidades, van desde 1200 bits por segundo hasta 4 millones de bits por segundo. Esa es la velocidad a configurar. En este caso, una velocidad estándar que se usa siempre es 128.000 bits por segundo. ¿Ya? Y eso sería. Y además tenemos que configurar la otra interfaz. ¿Cuál sería la otra interfaz? 01. La 01. Entonces editamos. La 01. ¿Tiene el clock rate la 01? Sí. ¿Pero qué IP tiene? La 5, ¿cierto? Entonces aquí va a ser .5. Perdón, ahí. Entonces ahora copio todo esto. Copio. Aquí, control C. Voy al equipo. Y pego. Verifiquemos. ¿Cómo puedo verificar que haya conectividad? En los routers. Lo voy a hacer. Ping, estoy en el medio, entonces voy a verificar la IP acá, ¿cierto? A la 192.168.6.1. ¿Llego? Sí. ¿Y la otra cuál sería? 6.6. Por lo tanto, ya estoy llegando desde, al menos, de Gateway a Santiago y de Gateway a Conce. Hay conectividad. Lo que no ocurre, ¿cierto?, es que tenga conectividad entre segmentos de red. Por lo tanto, si hago un ping desde aquí a acá, falla. Un router, esto tiene que ver con enrutamiento, así que una pequeña introducción para los que no lo han visto nunca. Los routers siempre conocen sus redes directamente conectadas. Siempre. Porque es lógico, yo en la interfaz de cada router le configuro una IP, por lo tanto lo estoy haciendo parte de una red o de una subred, como quieran verlo. Por lo tanto, en el caso de Santiago, ¿qué redes conoce? ¿Qué redes? No qué direcciones de host. Recuerden que hay direcciones de red, direcciones de host, direcciones de broadcast. En este caso, ¿qué direcciones de red conoce? ¿O qué segmentos de red conoce? ¿Cuál? La 6.0, perfecto. Y estoy en Santiago. Y la 00, muy bien. La 00 y la 6.0. Por lo tanto, ¿cuáles no conoce? La 6.4 no conoce y la 4.0 no conoce. Por lo tanto, cuando uno ve enrutamiento estático o dinámico, lo que sea, uno le dice al alumno cómo hacerlo. ¿Ya? En este caso lo podríamos hacer por XRP o estático. Que ambas funcionan.
Así que lo vamos a ver. Ahora, con el tema de enrutamiento, ya vimos que había conectividad en cada segmento de red, así que por lo tanto, vamos a ver el tipo de enrutamiento que hay. En este caso, lo vamos a hacer por IGRP, ¿ya? IGRP, como está en la pizarra, IGRP. O lo hacemos por estático, lo hacemos por estático mejor. Vamos a modificarlo, porque les va a servir más, porque lo van a ver. Ahí sí, estático mejor. Como están en CCNA2, se están partiendo, estático les va a ayudar más. A la mayoría. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Enrutamiento estático, bueno, los protocolos de enrutamiento, estricto rigor, se dividen en dos familias, de alguna forma. Enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. Dentro del protocolo de enrutamiento estático se clasifican en al menos tres. Enrutamiento estático por defecto, y también yo siempre asumo los flotantes, que son de respaldo, ¿ya? Enrutamiento estático flotante. Si quieren después lo visualizamos con un ejemplo que puedo hacer en más rato, agregándole el ISP. El enrutamiento estático, como dice su nombre, el administrador manualmente asigna la ruta. Como dijimos anteriormente, el router, ¿qué conoce por defecto? Exacto. ¿Cómo verifico ese tema? Lo veo aquí. Entonces, por ejemplo, entro en el router Santiago y se hace de la siguiente forma. Se pone el comando show IP route. Con ese comando yo verifico y muestro la tabla de enrutamiento, que se llama. La tabla de enrutamiento son todas las redes que va a conocer el router a través de algún protocolo de enrutamiento. Puede ser cualquiera, sirve para todo. Entonces, en este caso, esto así. Como no hay ningún protocolo, aquí salen toda la gama de protocolos posibles. Ahí. ¿Ya? O conexiones. En este caso no hay ningún protocolo de enrutamiento, por lo tanto, aparece solamente la C. ¿Se fijan? ¿Qué es la C? Tengo que leer acá. Conectado. Por lógica, de lo que acabamos de ver hace un rato atrás, nosotros decimos que por lógica y por conexión que están, el router Santiago conoce la red 192.168.0.0 y la 192.168.6.0. ¿Ya? Verifiquemos si esto es correcto. Aquí aparece la 192.168.0.0 con máscara 22 y también conoce la 6.0. ¿Cierto? Eso está correcto. Por lo tanto, vamos a configurar este tema. ¿Cómo se configura una tabla, o sea, una ruta, un protocolo de enrutamiento estático? Lo voy a configurar en el router. El problema es que hay que hacerlo manualmente a todas las rutas posibles, en todos los routers. Entonces, un poco más engorroso. ¿Por qué se ocupa siempre? Porque el alumno empieza a pensar como un router. Entonces, se le hace más fácil comprender los otros protocolos. ¿Ya? Se hace de la siguiente forma. Primero, IP router. Ese es el comando. Lo voy a escribir y después lo ponemos con número para que les quede más claro. Lo voy a poner entre comillas para que sepan que son comentarios. Entonces, primero, red destino. Cierro comillas. Voy a hacerlo juntos para que quede más claro. Ahí, red destino. ¿Ya? Después, máscara. Máscara. ¿De qué? De la red destino, obviamente. ¿Ya? Máscara. Y después hay dos formas. Uno le tiene que asignar la interfaz de salida o la puerta de enlace. Son dos opciones. Entonces, interfaz de salida. O en su defecto, lo voy a hacer aquí abajito todo bien claro para que quede claro, o obviamente es lo mismo, o la puerta de enlace. Son las dos opciones que hay. Uno tiene que elegir.
Esas son las opciones que hay. Entonces, el mismo tema, IP router, red destino, máscara, interfaz de salida o puerta enlace. Va a depender de cómo quieran hacerlo. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo sería este tema? Vamos a hacerlo desde el punto de vista router Santiago. Esa es la forma de la explicación, como de la sintaxis, cómo está compuesto el tema. Entonces aquí, ¿cómo queda? IP router. IP router. ¿Cuál sería la primera red destino? Estoy en Santiago ubicado. ¿Cuál sería la primera red destino? El 6.2. Estoy hablando de red destino, no de host destino. No confundan eso. ¿Cuál? 6.0, justamente. Entonces, ¿cómo sería? La 192.168.6.0. ¿Dónde más? ¿Qué más? La máscara. 255.255.252. Y ahora tenemos que elegir. En este caso, hagámoslo por la interfaz de salida. Cuando hablo de interfaz de salida, es por el puerto al cual sale. Es algo literal. ¿Por qué puerto sale acá? Por la serial. Entonces se coloca lo siguiente. Serial 0 en la 0. Sí, también se puede abreviar, pero aquí lo dejo texto claro para que lo vean. Si fuera puerta enlace, ¿qué lo quería reemplazando esto? ¿Y cuál será el IP entonces? La 6.2, justamente. Entonces, en vez de poner serial 00, tendría que colocar 192.168.6.2. Esa será la diferencia. Ahora, si voy a configurar de una forma, lo hago de toda una forma, de la misma forma, para no tener confusiones en los equipos. ¿Ya? ¿Cuál otra red sería? ¿Qué más tengo que agregar? ¿Hay que agregar otra ruta o no? Ustedes deben pensar lo siguiente. Si el router... Miren acá en la pizarra. O miren acá en la proyección. Si el router Santiago conoce la red 00 y la 60, ¿cuáles no conoce? La 64 y la 40. Por lo tanto, yo tengo que decirle manualmente que conozca la 64 y la 40. Así funciona. Por lo tanto, lo puedo ver de otro punto de vista. Yo debo declarar todas las redes que no conoce. Por lo tanto, el router Santiago no conoce la 64 o la 40. Entonces tengo que hacerlo manual. Entonces, en este caso, debo colocar allá, modifico la 40. ¿Y qué máscara tiene? ¿Qué máscara tiene? La red 40. ¿Cuál es su máscara? 254, perfecto. 254.0. ¿Cuál es su puerta de interfaz de salida? Gracias. ¿Cuál es la interfaz de salida? Es la 00. Estoy en Santiago. El router de Santiago tiene una interfaz de salida. ¿Cuál es? La 00. Esa es la interfaz de salida. ¿Ya? Es la misma. Entonces, en ese caso coincide igual. ¿Ya? Vamos al router Conce. Aparece la tabla de enrutamiento. Aquí está Concepción. Entonces aquí va a ser... Ese es con la ruta estática, ¿cuál era el protocolo que crea solo la ruta? Es que esto es enrutamiento estático, el otro es enrutamiento dinámico. Y dentro de los dinámicos tenemos dos familias igual, que son los de vector distancia y estado enlace. Dentro de vector distancia tenemos RIP, que es como el más simple, y después tenemos EIGRP, que es el que vamos a ver ahora. Y los de vector distancia, el más común es OSPF. Entonces, bien resumido el tema, pero se puede explicar de otra forma. En este caso voy a empezar por lo más básico, que les va a servir más a futuro a entender cómo funcionan los protocolos de enrutamiento. Ya, entonces, estamos en router Concepción. ¿Qué redes conoce Concepción, primero que todo? La 40 y la 64. Las conoce porque están directamente conectados. ¿Cuáles no conoce? La 60
y la 00. Por lo tanto, hay que declararla. Entonces, la 60, aquí hay un problema, en el otro es la 64. Lo vamos a modificar al tiro, para no confundir. Entonces aquí es la 64. Ahí sí. Listo. Vamos a la... Aquí sí la 60 y además la 00. ¿Cierto? 00. La máscara, la 60 es la misma, pero la 00 cambia. ¿Y cuál será la máscara? 252, perfecto. Ahí está listo. Está configurado y editado. Vamos en el pregunta al millón. ¿Dónde más tendría que agregar? Configuraciones. ¿Bastará con eso? En el router gateway también tengo que declarar. Porque el router gateway sí conoce la 60 y la 64. Pero no conoce la 00 y no conoce la 40. Hay que declararla igual. Por lo tanto, voy al router gateway y coloco acá abajo lo que corresponde. La 60 y la 40. Entonces aquí la 60, perdón, la 00 va a ser acá. 00, la 40 está ahí. Entonces con máscara 2.0 y la 254.0. Ahí estaría ok. Ahora nos configuramos. Voy a chequear antes de que no hay conectividad. De aquí a acá, ¿cierto? Falla. Porque no conoce los destinos. ¿Cierto? Esto está claro. No hay conectividad. Entonces vamos a Santiago primero. Ahí está Santiago. Entonces, aquí... Listo. Control C. Y aquí en Santiago pego. Ahí está. Voy a ir a Concepción ahora. Ahí está Concepción. Copio. Control C. Listo. Ahí está. Y me faltaría gateway. Entonces aquí copio el gateway. Ahora sí. Ahí está ok. Por lo tanto, si yo hago conectividad con los equipos, ¿llegaré? ¿Sí o no? Debería llegar. Empecemos a ver conectividad como se tiene que hacer, con los pings. Un dato que a mí me gusta explicarlo a los alumnos, si yo hago la cartita, por ejemplo, desde aquí, desde un PC, a ese router, ¿a dónde le hago ping? La 64. No se sabe. Al router, pero el router, fíjense, tiene dos interfaces. Por lo tanto, tiene dos IP asociadas. ¿A cuál se la hago? Tengan ojo, porque yo siempre recomiendo a los alumnos mejor, aunque sea un poco más lento, hagan ping, porque van a verificar todas las IP que estén ok. Que estén las luces verdes o los LED arriba no implica que esté correcto. Claro, solamente levantó la interfaz tal vez, y ni siquiera hay conectividad, ni siquiera hay ping. Entonces miren, ping a la 192.168, voy a hacer un barrido desde la 00 en adelante, para que quede claro, ¿ya? Entonces, va a ser la 0, o sea, la 68.0.1. ¿Qué IP es esa? Eso me gustó más, técnicamente. Es la puerta enlace de ese equipo. ¿Sí o no? Es la puerta enlace de ese equipo. Enter. Funciona. Por razón, sin enrutamiento debería llegar, y llega. Ahora vamos a la siguiente, que sería la 6.1, ¿o no? 6.1. También debería llegar a ese equipo sin necesidad de tener enrutamiento. ¿Por qué razón? Porque está en el mismo router. Exacto. Está en el mismo router, entonces este equipo debería llegar ahí. Porque ese router además conoce esa IP, pues la tiene conectada. Lo que no debería pasar sin enrutamiento es que llegue acá. Pero como hay enrutamiento, debería llegar. 6.2. Llega.
Está funcionando. Ahora va a ser la 6.5, ¿cierto? Llega la 6.5, que es la que estaba ahí. Ahora la 6.6. 6.6. Estamos llegando a la 6.6. Y ahora la 4.1, que es la puerta de enlace de la red 4.0. Hay una configuración mala en el de Conce. Está la máscara mala. Está con 252 y 254. No, inmediatamente. Este es Conce. 252 y 254 abajo. Ahí. Toda la razón. No, pues 252, está bien. 254. ¿Está bien? Porque la 00 es 252. Veamos qué pasa. Sí, justamente esa es la palabra. Puede ser que la puerta enlace en la configuración de la interfaz está con problemas. No, pues aquí está bien. Veamos. $6562, está correcto. Vamos a ver acá en Gateway. Ya, una vez encontrado el error, muchachos, era lo siguiente, que cuando describimos el enrutamiento en el router Gateway, no cambiamos la interfaz de salida. Esta interfaz de salida, la que está acá, la estoy indicando con el cursor, la serial 01. Entonces, como salía por la 00, no sabían por dónde irse los paquetes. Entonces, en este caso, corregimos el tema 01 y la línea mala la anteponemos un no y se borra. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Control C, ¿cierto? Control C. Y vamos al equipo y pegamos. Verifico que esté borrado y que esté todo ok. Do show run. Ahí lo puedo ver. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Lo logran ver? Ahí está correcto. Por lo tanto, nuestro ping ya debería llegar a la 4.1. ¿Ya? A la 4.1 llega. Por lo tanto, a la 4.2 y 4.3, que son los hosts, también llegan. Ahí está. Está correcto. Y el otro, 4.3, también está correcto. Por lo tanto, hoy tenemos un enrutamiento estático. Bastante simple. ¿Alguna duda? ¿No? Voy a agregar lo que falta que agregué la topología. Ahora vamos a agregar los servidores. Entonces aquí yo agrego un switch. Da lo mismo el switch, el más básico. Lo agrego. Y voy a la parte de equipos o dispositivos finales y agrego dos servidores. Uno va a ser DNS y el otro va a ser una página web. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a simular esto como una pequeña nube de internet. Que funcione, obviamente. Establecemos las conexiones. Entonces desde acá, desde el gateway, a través de su fase Ethernet, le agregamos cualquier fase Ethernet. Y los equipos también los conectamos, elegimos uno de los puertos y los conectamos a los servidores. Ahí. Entonces los servidores, esto lo vamos a hacer, generalmente los servidores nunca van con IP dinámica, no van con DHCP, entonces hay que hacerlo manual. Exacto. Por eso cuando nosotros tengamos una red y queramos tener una intranet o algún servicio interno, como un servidor Samba o lo que sea, o un proxy, no sé, siempre en el DHCP se excluyen la IP. Entonces, por ejemplo, tengo la IP, tengo la red 192.168.0.0 y las 10 primeras IP las saco del rango. Entonces, la IP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 la excluyo. Para servidores, claro. Y las otras, de ahí en adelante, o sea, a partir de la 11 va a tener la IP de host. Como PC, me refiero. ¿Ya? Eso va a depender del gusto del administrador. Deja las 10 últimas, las 10 primeras, no sé. Ahí va a depender de la cantidad de hosts y lo que quiera hacer el administrador. ¿Ya?
Así funciona. Entonces, en este caso, esto lo voy a hacer manual, para hacerlo rápidamente. Entonces, estamos en el router gateway. Era Cisco, enable, Cisco igual, configure terminal, interface, era la facetnet 0/0, IP address, va a ser en este caso el rango que le agregamos. Lo voy a anotar acá si no se me olvida. El rango del ISP era la 200.20.20.0. IP, ¿cuánto? ¿Qué tipo de IP es esa? Pública, ¿cierto? Pública. Por lo tanto, aquí me faltó vamos a dejar la slash 24. Por lo tanto, los equipos van a ser la puerta enlace, la punto 1, punto 2, punto 3, según los servicios. Entonces, en este caso, este servicio que está acá, lo vamos a dejar como el DNS. ¿Ya? Y el DNS va a tener la dirección punto 2. ¿Les parece? Obviamente dentro del rango 200.20.22. Y acá el web o www, como lo quieran ver, web va a ser la punto 3. ¿Ok? ¿Está claro ese tema? ¿Sí? Ya, bajamos aquí para que se pueda visualizar. Listo. La punto 1 es la interfaz del router, claro. Entonces IP address, la 200.20.20.1. Es máscara por defecto, así que 255.255.255.0. Levanto, no shutdown. Listo. No shoot. Como los servidores deben tener IP estática, la agregamos estáticamente. En desktop, IP configuración y damos la IP 200.20.20.2 y 200.20.20.1 que es la puerta enlace. Cierro aquí. ¿Ya? Voy al otro servidor, el 3. Aquí va a ser 200.20.20.3, la máscara por defecto y la puerta enlace 200.20.20.1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a verificar que la conectividad sea correcta. Entonces aquí, perdón, me equivoqué, acá. Ahí sí. Entonces el ping a la 200.20.20.1 y después le hago la 2, que es el otro equipo. Punto 2. Estamos bien. Bueno, al 3 más bien dicho. Le dice al mismo. Ahí punto 3. Ahí sí. Ya, está todo correcto. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Si hago conectividad de aquí a acá, no llega, ¿cierto? Claro. En este caso, hay una solución para esto. Que les voy a echar de matar dos pájaros un tiro. En este tipo de situaciones, cuando, por ejemplo, la red de nosotros, que es nuestra red privada, no tiene acceso a internet, ¿qué se hace en ese caso? Se deja una ruta estática por defecto. ¿Ya? Ruta estática por defecto. ¿Cómo se hace eso? Exit y se hace lo siguiente. IP router. Se hace lo siguiente. 0.0.0.0. Implica cualquier red o todas las redes. Después con su máscara. 0.0.0.0. Cualquier máscara. No. Y después, si hay que declarar en este caso, como no tengo ninguna IP, porque la idea es que mi router no tenga acceso a las IP, pues no las conozco. Me refiero del ISP en este caso. En este caso va a ser la interfaz de salida facetnet 0/0. Enter. Ya verifiquemos si tengo conectividad. Entonces va a ser acá. Ping a la 200.20.20.1. Vamos a ver qué pasa. A lo mejor hay que quemar la IP. Además, para que los routers puedan salir a la red que no conocen, que será la 220.20.0, también hay que especificar la red que no ruta estática por defecto. Entonces, Cisco acá, enable, Cisco y configure terminal. ¿Ya? IP router
0.0.0.0, cualquier red, 0.0.0, cualquier máscara, y especificamos la interfaz de salida. En este caso, el router, la interfaz de salida que tiene la serial 00, C00. Ahí sí. Verifiquemos si nuestros equipos pueden llegar allá. Entonces hago el ping a la 200.20.20.1, que es la puerta enlace de la red 220.20.0, y sí llegamos. Entonces ahora debo verificar si llego a los servidores. En este caso, a la 2 que llego, y también tengo que llegar a la 3. Ahí llegó la 3. Miren lo que voy a hacer. Vamos a editar los servicios. ¿Ya? Primero, voy al servidor web. Aquí en configuración, en servicio, aparecen, se fijan, HTTP, HTTPS están on, están activados. Y voy a hacer una mini configuración. Entonces acá, por ejemplo, aumento el tamaño de la letra. El color azul, ustedes saben que el color azul yo lo odio. Así que, por lo tanto, este tema cambia. En honor a nuestra querida selección, que ganó la Copa América campeona, vamos a dejar color red. ¿Ya? Y el mensaje lo vamos a cambiar igual. Entonces, se fijan que dice el mensaje Cisco Packet Tracer. Entonces, vamos a cambiarlo y vamos a decir Chile campeón de América 2015. Listo. Campeones nomás. ¿Ya? Entonces está ok. Por precaución yo les recomiendo a los chiquillos que generalmente el SDNS, antiguamente venía encendido, ahora está apagado, así que no hay que dejarlo, apagado, me habían dicho. Está ok. Entonces ahora yo configuro el DNS, ¿cierto? Y mi DNS va a ser, voy a servicios, especifico DNS, aquí sí apago el HTTP para no tenga una confusión el DNS. Entonces voy acá, DNS, lo enciendo y aquí digo nombre. ¿Qué creen que es ese nombre? El nombre de la página. El dominio, ¿cierto? www.chile.cl. ¿Ya? Y aquí agrego, ¿pero qué dirección agrego ahí? ¿De qué servidor? El web, ¿cierto? Tengo que agregar la dirección del web. Exacto. 200.20.20.3. Agrego acá. Estaría ok. Pero miren lo que pasa acá. Voy a hacer navegación www.chile.cl. ¿Por qué no entra? Hay que hacer alguna configuración. Miren ahora acá. Miren lo que va a pasar. Miren lo que voy a hacer. 200.20.20. ¿Cuál es el problema? Hay que configurar el DNS, hay que configurarlo que esté estático, o sea, dinámico. Hay que configurar DNS en los routers, o sea que ellos sepan el DNS para que llegue a la página. Está correcto, pero está incompleto. Lo que tú dices es efectivo, hay que hacer eso. ¿Dónde y para qué? El servidor debería, o sea, el servidor DNS debería estar. ¿Cómo? ¿Pero quién no la está haciendo esa resolución? El PC, ¿cierto? ¿Por qué? Están acercándose, están entendiendo, miren. Si yo voy a revisar el PC, y aquí lo van a entender al tiro. Miren. ¿Qué hay que hacer? Según lo que aparece acá en la pantalla. Pero ¿Qué servidor iría acá? la La del servidor DNS. ¿Dónde la configuro ahora? ¿En qué parte del router? ¿O en qué servicio del router? En el DNS, en el DHCP. No en el DNS, en el DHCP. Por lo tanto, fíjense bien acá. Vamos a hacer un do show run para verificar cómo se llama nuestro DNS. Fíjense cómo se llama, nuestro DHCP. ¿Cómo se llama?
¿cierto? Aquí lo vamos a copiar, entonces vamos a aprovechar. Ingresé. Entonces aquí se pone DNS, perdón, aquí me equivoqué, DNS server. Y aquí que agrego La IP. el DNS, 200.20.20.2.2. ¿Cierto? Enter. ¿Qué debo hacer ahora? Lo voy a hacer desde el otro PC para que quede más claro. Miren, está así. En el fondo, actualizo. Miren, ¿está asignada la IP o no? Por lo tanto, si la asigno, yo ya en este equipo podría entrar a ¿qué cosa? A la página. Entonces va a ser www.chile.cl. Y ahí funciona. ¿Ya? Ahora tengo que actualizar el mismo tema del otro equipo. Pero lo vamos a hacer de la forma cartera o a través de 2S. Se pone ipconfig /release. Está todo en cero, ¿cierto? Y ahora hago un renew y me debería entregar la IP nueva. Ahí está. Más claro echarle agua, muy claro. Entonces ahora cierro aquí y verifico si efectivamente puedo navegar la página www.chile.cl. Y está ok. ¿Dónde más debería hacer esto ahora? El router de Conce. Exacto, vamos a router Conce. Entonces aquí configure terminal. Aquí do show run. Para no equivocarme, fíjense lo que hago. Lo marco, copio, pongo escape y pego. Ya, para evitar errores, porque si yo, por ejemplo, pongo IP de HTTP pool LAN Conce en minúscula, es otro pool. Y sería un error. A mí el alumno muchas veces lo reviso y se equivocan en cosas tan simples como esa. ¿Ya? Entonces, en este caso, DNS server y doy 200.20.20.2. Voy a aprovechar inmediatamente copiar acá, copiar, para agregarlo en la configuración acá. Entonces vamos al DHCP aquí. Este no. Aquí está, DHCP. Listo. Vamos al otro. Ahí está. No tenemos que tener problema ahí. Entonces, si yo hago, bueno, en Conce ya lo hice, voy a hacerlo rápidamente para que vean cómo funciona. Ahí. Está ok. Ya acá en el equipo actualizado. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahora voy a verificar que efectivamente pueda navegar la página de este segmento. www.chile.cl. Listo, está ok. Yo siempre yo exijo, o más bien dicho, pido que aquí esta configuración, que es bastante simple, la cambien para visualizar distintas cosas. Porque yo a veces le pongo mal de un servidor y que no diga el mismo mensaje siempre. ¿Ya? Entonces no es muy complicado. No es nada complicado. ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿No hay dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ya, entonces el video lo voy a subir a la brevedad de YouTube, les voy a enviar el link al ambiente de aprendizaje para que lo puedan tener. ¿Ya?